Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos al tercer tutorial dedicado al ciclo gramatical de la quinta regla. En la lección anterior estudiamos las estructuras gramaticales o combinaciones verbales necesarias para los tiempos perfectos, los tiempos progresivos y para las voces pasivas. En esta nueva lección trabajaremos 3 frases afirmativas que ilustren cada uno de estos casos de tiempos compuestos. Veremos cómo la quinta regla afecta al verbo principal y conjugado, y también las transiciones de estas frases a negaciones e interrogaciones. Sin más preámbulo, estas son las 3 frases afirmativas que vamos a trabajar en este video. También les recuerdo las 4 recomendaciones previas y generales a la construcción de cualquier frase en inglés, y si quieren adelantarse al video y hacer las frases por su cuenta para después comparar con las soluciones del tutorial, este es el momento de poner en pausa el video. Para arrancar con la construcción paso por paso de la primera frase afirmativa, tenemos que determinar cuál es el verbo principal y conjugado de la frase. En la afirmación original en español vemos 2 verbos, está y celebrando. Y como lo vimos en el tutorial anterior, el verbo principal y conjugado variaría con los cambios de tiempo gramatical. Así que veamos cómo funciona esta misma expresión con otros tiempos gramaticales. El pasado de esta frase es estaba celebrando. El futuro estará celebrando. Y en condicional estaría celebrando. Como lo pueden ver, celebrando no varía con los cambios de tiempo. Por lo tanto, el verbo principal de la afirmación original en español que queremos traducir es está. Por lo cierto, todas estas combinaciones verbales corresponden a los tiempos progresivos, es decir, el verbo estar conjugado más un gerundio. Y específicamente, la frase original que queremos traducir se encuentra en presente progresivo. Esto implicaría usar como guía la estructura o regla típica de afirmaciones en presente y pasado, que ustedes ya han trabajado en tutoriales anteriores y que ahora ven en pantalla. El sujeto de la frase, el action agent, el que está ejecutando la acción de celebrar, es la selección colombiana de baloncesto. Este sujeto es una combinación de un sustantivo con varios adjetivos. Y como ustedes saben en inglés, los adjetivos se colocan antes del sustantivo. Para reconocer el sustantivo que es calificado por los otros elementos de este sujeto compuesto, nos podríamos preguntar si estamos hablando de un tipo de baloncesto o de una clase de colombiana. Y así llegaríamos a la conclusión de que estamos hablando de un tipo de selección. Este sujeto se diría en inglés The Colombian National Basketball Team, siendo team la palabra equivalente al sustantivo selección. Ya escrito el sujeto, pasamos al verbo. Normalmente esta regla implica añadir al final S o ED, pero como estamos trabajando un verbo de la quinta regla, que es irregular en presente, no es necesario agregar ninguno de estos sufijos al final del verbo. Simplemente colocamos la conjugación equivalente en inglés, también subrayada con azul, is. Ya escrito el verbo, sabemos que todas las palabras que quedan pendientes son complementos. El primer complemento responde a la pregunta ¿qué están haciendo los de la selección? El bloque de palabras que contesta a esta pregunta, en español, celebrando su victoria, incluye una forma verbal impersonal en gerundio, celebrando, y un posesivo, su. Este primer complemento se traduciría al inglés celebrating their victory. El posesivo español su tiene 2 traducciones posibles y válidas en el inglés.
porque hay dos formas de interpretar al sujeto la selección. La primera interpretación sería considerar la selección como varias personas, es decir, como un sujeto plural de la tercera persona. Con este primer enfoque es válido el uso del pronombre inglés there. Una segunda interpretación consideraría el sujeto la selección como una unidad, como un todo, es decir, como un sujeto singular de la tercera persona. Este segundo enfoque haría válido el uso del posesivo inglés it's. Por cierto, el tiempo gramatical de la frase que estamos armando es presente progresivo o continuo, porque ese es el tiempo del verbo principal de la frase que tenemos subrayado con azul. Por último, el segundo complemento de la frase contesta la pregunta ¿cuándo celebran? Y en inglés esto se traduciría all night long. Ya para finalizar, la frase completa en inglés se diría The Colombian National Basketball Team is celebrating their victory all night long. Lo que vamos a hacer a continuación es transformar esta misma frase a versiones negativas e interrogativas. Más concretamente, vamos a traducir las dos frases que ven en este momento en la diapositiva. Nuevamente, si quieren adelantarse al video, construir estas dos frases por su propia cuenta y después comparar con los resultados del tutorial, este es el momento de poner en pausa el video. Veamos entonces la construcción de la negación. En condiciones normales, con la mayoría de verbos regulares e irregulares, usaríamos la estructura típica de negaciones que vemos en pantalla. Pero en esta oración estamos usando un verbo de la quinta regla, subrayado con azul en pantalla. Por lo tanto, descartaríamos el uso del auxiliar y compensaríamos su ausencia negando con not después del verbo. A propósito, les recuerdo la quinta regla. En inglés, los verbos modales y los verbos ser, estar y haber en presente y pasado no se combinan con auxiliares. En esta forma negativa, al igual que en la afirmación original, el sujeto se mantendría en primer lugar. The Colombian National Basketball Team. El segundo elemento de la oración también sería el verbo is. La única diferencia, obviamente, sería la negación, ubicada después del verbo is not. También es posible la negación con la contracción isn't. Ya escrita la negación después del verbo, procedemos con los complementos, sin ningún tipo de modificaciones con respecto a la afirmación original. El primer complemento seguiría siendo celebrating their victory o celebrating its victory, y el segundo complemento all night long. La negación completa en inglés se diría así, sin contracción. The Colombian National Basketball Team is not celebrating their victory all night long. Y con contracción, the Colombian National Basketball Team isn't celebrating their victory all night long. A continuación, construiremos una pregunta derivada de la afirmación original. ¿Dónde la selección de baloncesto está celebrando su victoria? Nuevamente aquí se repite la misma historia. En condiciones normales, con la mayoría de verbos regulares e irregulares en inglés, usaríamos la estructura interrogativa que vemos en pantalla. Pero como en esta oración tenemos un verbo de la quinta regla subrayado con azul en pantalla, tenemos que descartar el uso del auxiliar. La ausencia del auxiliar la compensamos haciendo voltereta entre el sujeto y el verbo. Es decir, intercambiamos de posición el sujeto y el verbo. Después de haber adaptado la estructura interrogativa a los requisitos de la quinta regla, podemos empezar con la construcción de esta frase interrogativa. En primer lugar,
Esta frase no es una pregunta cerrada que se contesta con sí o no. Es una pregunta abierta que pide información. Tiene una cláusula interrogativa cuyo correspondiente en inglés es where. En segundo lugar, procederíamos con la voltereta del sujeto y el verbo, que quedaría finalmente en inglés Is the national basketball team? Después de la voltereta de la quinta regla, procedemos con el único complemento que queda en la frase, celebrating their victory, o con el otro posesivo, celebrating its victory. La frase interrogativa completa en inglés se diría, Where is the national basketball team celebrating their victory? Procedamos entonces con la segunda frase afirmativa de este tutorial. En la frase original en español vemos dos verbos, hemos y notificado. Para saber cuál de ellos es el verbo principal y conjugado, vamos a cambiar el tiempo gramatical de la frase para ver cuál de ellos varía y cuál de ellos no. En pasado habíamos notificado, en futuro habremos notificado y en condicional habríamos notificado. Evidentemente, el verbo principal y conjugado es hemos, el cual corresponde al presente del verbo haber. De lo anterior podemos sacar dos conclusiones. La frase que queremos traducir se encuentra en presente perfecto. Y en segundo lugar, para la traducción paso por paso de esta frase, nos guiaremos por la típica estructura o regla de las afirmaciones en presente y pasado que pueden ver en la parte superior de la diapositiva. Empecemos entonces con el primer elemento, el sujeto. A pesar de que en español el sujeto ha sido omitido, podemos fácilmente deducirlo, haciendo combinaciones con el verbo conjugado y diferentes pronombres hasta encontrar la combinación correcta. Me explico mejor. Opciones como yo hemos, tú hemos, ellos hemos suenan mal. La única combinación correcta es nosotros hemos. Y aunque en español el pronombre nosotros es opcional, en inglés su equivalente we es obligatorio. Procedamos entonces con el segundo elemento de la frase, el verbo. Ninguno de los sufijos que normalmente se añaden al final de los verbos aplica para este caso, porque el pronombre inglés we pide en afirmaciones en presente simplemente el verbo en infinitivo sin to. El equivalente en inglés de la conjugación hemos en español es simplemente have. Ya escrito el verbo, procedamos a trabajar los complementos. El primer complemento responde a la pregunta ¿qué hemos hecho? Y antes de traducir al inglés el bloque de palabras que contesta a esta pregunta, hagamos algunas aclaraciones gramaticales. El equivalente en inglés del participio español notificado es una variante ortográfica que habíamos estudiado anteriormente, concretamente después del minuto 2 de la lección 9. El equivalente en inglés del verbo español notificar, notify, es una palabra que termina en consonante Y. La ortografía correcta de su participio es notified, con I latina. La escritura notified, con Y, es incorrecta. Observen también que este complemento incluye un posesivo, que ha sido subrayado con naranja en sus cuadros de colores. Este primer complemento en inglés se diría notified about our issue. El segundo complemento de la frase contesta la pregunta ¿por qué tenemos que notificar? En primer lugar, colocaríamos el equivalente en inglés al conector español ¿por qué? Because. El resto de palabras de este segundo complemento, tenemos que cumplir la ley, forman otra afirmación en presente. Por lo tanto,
para traducir estas palabras, vamos a seguir utilizando la regla de afirmaciones que tenemos en la parte superior de la diapositiva. Fíjense también que el verbo conjugado de este segundo complemento tenemos también está subrayado con verde, el mismo color con que está subrayado hemos. Eso significa que ambos verbos se traducen igual, pero incluyendo el pronombre que en ambas ocasiones hemos omitido en español, es decir, we have. Las palabras restantes de este complemento indican que estamos usando tener para expresar una obligación y se traducirían to obey the law. Fíjense en las diferentes terminaciones que distinguen a los verbos no conjugados de la frase. El participio notified termina en i latina ed, mientras el equivalente en inglés a cumplir es un infinitivo precedido por la preposición to sin la terminación ed, to obey. Finalmente, la frase completa en inglés se diría we have notified about our issue because we have to obey the law. En el próximo video veremos la transición de esta afirmación a frases interrogativas y negativas. Y así hemos llegado al final de esta tercera lección dedicada a la quinta regla. El próximo tutorial ya está disponible en mi canal de YouTube. Gracias por su atención y los espero